Bienvenidos a De Cero a Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías. Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe. Y yo soy Protocolo Cripto, y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. ¿Cómo se extraña, hermano, realmente cada 7 días tener un invitado de lujo como los que estamos teniendo últimamente en esta nueva temporada? Cada 7 días, te juro, los jueves son mis días preferidos porque es cuando más aprendemos. ¿Cómo estás, Alain? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Hermano, el tiempo se pasa muy rápido, en verdad. Ya va, mire, ya estamos ya a marzo, hermano, qué bestia. ¿Y qué pasa? Que algo que me está gustando muchísimo de estos últimos capítulos es que todos nuestros invitados están siendo peruanos, para que vean el nivel de talento que tenemos dentro de este ecosistema y qué tanto punche le estamos metiendo también en términos de comunidades. Así que yo estoy contento, hermano, y quería contarte, pues, que el invitado que tenemos el día de hoy es un gran amigo de Cero a Cripto, pero quería darte el pase para que tú lo presentes. Cuéntanos quién es, hermano. Claro, el día de hoy tenemos a Carlos Bernós, también, bueno, para las amistades y tanto en la comunidad Web3 lo conocemos como Charlie, pero vamos a hablar un poquito de quién es él. Él es un economista de la Universidad del Pacífico con estudios de posgrado en la maestría de tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. Además, es especializado en temas de compliance, que es sobre lo que va a tratar el capítulo de hoy, aplicados a fintech y criptomonedas. Tiene certificación de la CAFCA y de CAMS. Bueno, esto es un poco trabalenguas, ya le preguntaremos más o menos de qué va esta certificación. Y más de 7 años de experiencia en banca y fintech. Hermano, y no solo eso, él también maneja un podcast llamado Dentro del Bloque y está en una de las, digamos, en uno de los espacios dentro de los medios de comunicación con más exposición dentro de Perú, que es RPP. Él también maneja este podcast también enfocado en Web3, así que cualquier persona que nos esté escuchando vaya a chequearlo dentro del bloque. Y también es country manager en uno de los exchange que de alguna manera es más representativo en Perú, llamado Buda.com. Y aquí ya nos va a contar también un poco su trayectoria y sobre todo esto, pero Buda.com, para los que no conocen, es uno de los exchange que a través de una certificación ha sido considerado como uno de los más seguros del mundo, de hecho. Así que, sin más, quería presentarles al gran Charlie. Nosotros lo conocemos como Charlie. Es un gran amigo de Cero Crypto. Así que, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, Alain y Protocolo, y muchas gracias por la invitación. Oye, Charlie, antes para empezar, queríamos, pues, antes de entrar a este tema llamado compliance y para que la gente pueda entender, querías que nos cuentes un poco sobre ti, para la gente que todavía no conoce a Charlie, a Carlos Bernós, ¿cómo llegaste, cómo te interesaste por este mundo de la Web3? ¿Cómo así fue tu aventura aquí? En verdad yo llego primero al mundo cripto, antes de entrar a ver lo que es Web3, ¿no? Y llego de manera muy casual, porque yo era analista de compliance en un banco, y cuando tú eres analista de compliance, o sea, hay muchas funciones, ¿no? Pero en lo particular a mí me tocaba ver lo que se conoce como los clientes de alto riesgo. Dentro de esa clase de clientes, pues tienes a los PEPs, tienes a las empresas mineras, casinos, tragamonedas, y la fintech, ¿no? Y dentro de la fintech está todo lo que es cripto, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver, de alguna manera, los primeros exchanges que se vincularon al sistema, a este banco, ¿no? Que fue alrededor de 2018. Y es así como yo, el primer caso que me toca ver en ese entonces era el caso de una empresa chilena que se llamaba SurBTC SA, que luego cambió su razón social a Buda.com, ¿no? Que es donde actualmente trabajo, ¿no? Entonces, entré, digamos, a este mundo muy de manera casual, desde una óptica de compliance, y desde 2018, una vez que tuve que ver, o sea, yo para poder analizar Buda tuve que entender qué era Bitcoin, qué era blockchain, tuve que explorar distintos conceptos, y de ahí ya tenía siempre, o sea, de ahí ya no, o sea, las criptomonedas siempre estuvieron en mi radar, ¿no? Oh, dale, protocolo. Te corté. Claro, ahí, o sea, vemos cómo uno puede entrar de diferentes formas. Esto es lo bonito de estas entrevistas que estamos haciendo,
porque cada persona que vamos entrevistando ha ingresado de una forma diferente. No todos están ingresando desde un punto especulativo y ya en esta tercera temporada estamos viendo cómo varios ingresan desde un punto de vista laboral directamente y luego ya van entendiendo y absorbiendo más la tecnología y todo este agujero de conejo, básicamente, ¿no? Y ahora, hablando un poquito más del compliance, como para que entiendan las personas, ¿qué es compliance explicado así en palabras sencillas, como para que las personas tengan, cada vez que escuchen compliance, ya tengan con qué relacionarlo? A ver, compliance es una palabra gringa. Entonces, si vamos al Google Translator y ponemos compliance, la traducción es cumplimiento, ¿no? De la sola traducción, uno no va a sacar lo que verdaderamente es compliance, ¿no? Necesitas que alguien te lo explique propiamente, ¿no? Pero las áreas de compliance lo que hacen es que, por lo general hay una normativa local o una serie de, bueno, sí, pueden ser, diría normativa internacional o recomendaciones internacionales que deben incorporarse al modelo de negocio de una empresa o una entidad, ¿no? Y en caso no hay una normativa, también puede ser el caso de buenas prácticas, ¿no? Entonces, las áreas de compliance toman esta normativa, estas buenas prácticas, y la incorporan o sea, a distintos niveles de la empresa, a nivel de procesos. Es bien amplio porque tiene distintas facetas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, a nivel de compliance, puedes tener, por ejemplo, la parte de AML o prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Esa es una parte de compliance, ¿no? Que esa es en la que yo particularmente me especializo. Pero también puedes tener, por ejemplo, compliance aplicado a, digamos, anticorrupción. O también puedes tener cumplimiento tributario. Prevención del fraude, algunas áreas de compliance lo ven, otras los mantienen independiente, ¿no? Pero así vemos que compliance es súper amplio, ¿no? Y que en su momento, y esto es lo particular, era un tema que solamente los abogados veían, ¿no? Era como que se pensaba, compliance es derecho, es solamente para abogados. Y con el paso del tiempo ha ido evolucionando y digamos, ya hay otros perfiles que se requieren a nivel de compliance. Oye, Charlie, Claro. ahí tengo una duda, disculpen. En temas de compliance y esta palabra que nosotros conocemos como regulación, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? ¿Una está dentro de la otra? ¿Cómo funciona esta diferencia? Porque la gente mucho escuchamos regulación, regulación, falta de regulación. ¿Cómo funciona en este caso la diferencia entre compliance y regulación? Lo que pasa es que regulación es bien amplio, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de criptomonedas y hablamos de regulación cripto, ¿qué tipo de regulación nos referimos, no? Tú puedes tener, por ejemplo, cómo definir a una criptomoneda en materia civil, puedes ver el aspecto tributario de las criptos, la parte de prevención de lavado de activos. Entonces, regulación, digamos, es una palabra un poco amplia, ¿no? Que está muy vinculada al compliance, porque obviamente, ¿no? Compliance implica que uno tenga en cuenta la regulación, ¿no? No obstante, no solamente es tenerla en cuenta, no solamente es leer la norma, es tú incorporar lo que el espíritu de esa norma a los procesos de la empresa y a los distintos niveles de una entidad, ¿no? Entonces, compliance, digamos, está muy atento a la regulación por el hecho de que, obviamente, pues si sale una nueva norma, ¿no? La entidad tiene que cumplir eso para evitar, digamos, ser sancionada, porque el ente regulador lo especifica y porque de alguna manera puede representar una mejora en sus procesos. Claro. Y, y ahora con respecto al tema Web3, las empresas Web3 como tal, ¿están obligadas a tener compliance al día de hoy o por falta de regulación aún no es obligatorio, digamos, como tal? Puede haber empresas que se creen sin la necesidad de un área de compliance. La respuesta es sí y no. Eh, a ver, ¿por qué? Porque si tú eres Web3 y solamente tienes un proyecto enfocado a Web3, ¿con qué operas? No operas con Fiat. Entonces, al ser íntegramente Web3, por decirlo así, ¿qué regulación te aplica? No hay algo que te aplique propiamente, no va a haber un país que te diga cómo regular algo que es netamente virtual, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya tienes, digamos, un modelo de negocio que incorpora
digamos, algo a nivel de Web3 y algo a nivel de fiat, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia la ecuación, ¿no? Y hay países hoy en día que sí han avanzado en materia regulatoria, y hay otros como Perú donde no hay materia regulatoria, pero, y ahí hay un pero gigante, está el tema de que si queremos operar con entidades del sistema financiero, tenemos que de alguna manera adecuarnos a sus reglas de juego. O dicho de otra forma, incorporar, digamos, controles que sean, o sea, que den confianza a estas entidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay una regulación acá en Perú, por ejemplo, un exchange cripto, en el caso de los exchanges cripto, tenemos que incorporar ciertos controles y ciertas buenas prácticas para que podamos tener, por ejemplo, una cuenta bancaria. Claro. Claro. Oye, y justo mencionabas que ya has estado metido en estos temas, y corrígeme, desde el 2018. Y justo mencionabas también que la regulación, si bien es cierto, ha mejorado muchísimo en este periodo, pero en Perú, digamos, no tanto, con este pero gigantesco. Entonces, ¿cómo crees o de qué otros países podemos adoptar ciertas, digamos, prácticas o, digamos, regulaciones o el compliance que están aplicando para que funcione en Perú? O sea, ¿qué falta en Perú para que esto pueda darse de una manera más concreta? Yo en lo particular creo que lo que falta en Perú es que se saque algún tipo de regulación, y entiendo que la regulación va a comenzar por la parte de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o la parte tributaria, cualquiera de las dos, ¿no? Pero siento que la parte PLAFT es la primera por la que va a comenzar. Siento que una vez que salga una norma que esté orientada a las plataformas de intercambio de criptoactivos en Perú, le va a dar, digamos, un poco más de respaldo institucional al sector. Pero al día de hoy no hay nada, ¿no? ¿A qué países tenemos que mirar? Bueno, cada país tiene lo suyo, ¿no? Y ha tenido un contexto, una situación muy diferente, ¿no? Pero yo diría que comencemos con nuestros vecinos, con los más cercanos, Chile y Colombia. Ambos con, digamos, a nivel cripto o a nivel regulatorio, situaciones muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile tú tienes el tema de la ley FinTech, que no hace mucho que ha sido aprobada y que incluye a las plataformas de intercambio de criptoactivos, ¿no? Al punto que te definen que es una moneda estable. Y esta ley FinTech no solamente ha favorecido a las FinTech, sino a las plataformas de intercambio de criptoactivos les da otro respaldo institucional, ¿no? Y esa es una forma a seguir, ¿no? Colombia, por otro lado, tiene otro enfoque. Colombia hizo un sandbox, ¿no? La superintendencia ya hizo un sandbox donde una entidad bancaria se juntaba con un exchange, un crypto exchange, y la idea era en un piloto, o sea, en un ambiente controlado, pilotear cómo podrían ser, digamos, proyectos entre entidades bancarias y exchanges cripto, ¿no? Entonces, ese fue otro enfoque. Y al día de hoy, por ejemplo, en su congreso, tienen o sea, se está revisando, ¿no? Un proyecto de ley que busca incorporar a las plataformas de intercambio de criptoactivos a su ordenamiento jurídico, a ese nivel, ¿no? Entonces, para hablar, digamos, de la regulación de otros países hay que enfocarnos mucho en el contexto, en los avances. Y acá en Perú, la verdad es que nos hemos quedado un poco, ¿no? Porque no veo, digamos, un avance. Hay intenciones de que haya una regulación, sí, pero al día de hoy no salió nada, ¿no? Oh. Oye, Claro. dale, Alberto Color. No, o sea, ahí me quedé con la duda, porque justo tenía la pregunta en mente de si es que había existido alguna evolución, ¿no? Con respecto al tema de compliance, claro, tanto en LATAM como a nivel Perú, pero por lo que me dice Charlie, o sea, ha estado constantemente estancado en lo que es nivel nacional, si no me equivoco, ¿cierto? O sea, a nivel regulatorio, ¿no? Pero a nivel de compliance, porque como expliqué anteriormente, compliance sí es incorporar lo que dice la norma y ver cómo lo incorporamos a la empresa, ¿no? A nivel de compliance, ¿cómo han evolucionado las empresas Web3? De hecho, ha habido una evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede, no? En 2021, que fue un bull market, crecieron mucho las empresas, ¿no? Conforme las empresas tienen mayor capacidad comercial, también se exponen a un mayor riesgo de lavado de activos, ¿no? Entonces, o riesgos, digamos, de suplantación de identidad, de fraude o similares, ¿no? Entonces, la idea es que conforme una empresa va creciendo,
sobre todo a nivel comercial, vaya mejorando sus controles, ¿no? Y es así como ya hay empresas acá en Perú que ya, por ejemplo, incorporan biometría facial, ¿no? Para la parte de verificaciones de identidad. Pero lo más importante, diría yo, es software de revisión de blockchain, ¿no? Cualquier exchange cripto tiene que tener software de revisión de blockchain. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, ¿no? Reciben, o sea, ¿de dónde vienen las criptos? Pues, ¿no? Y lo que hace un software de revisión de blockchain, como por ejemplo Chainalysis, o como Elliptic, o como ScoreChain, o como CipherTrace, que son algunos de los referentes de mercado, te dicen, ¿no? Ellos tienen como una base de datos sobre las direcciones cripto relacionadas ya sea a scams, fraudes, abuso infantil, financiamiento del terrorismo. Entonces, tú como exchange te lleva una cripto y automáticamente ese software te puede decir, oye, hay una alerta acá, ¿no? Si tú no tienes eso, estás frito, porque no sabes que te está entrando el exchange, ¿no? Oye, eso es curioso porque puede pasar también que de repente, no sé, una persona tenga una empresa X, pero recién implementó este software un año después de creación y tuvo un año de operar sin este software. Cuando cometen algún tipo de dinero sucio o cosas así, igual le cae, ¿cierto? Es que, a ver, no creo que haya negocio en este planeta que pueda garantizar que, digamos, su flujo de dinero es 100% limpio, ¿no? Porque es difícil ver el origen del fiat, ¿no? Ojo. Entonces, a nivel cripto, o sea, si hay una entidad que, por ejemplo, por un año no tenía este control, pero comercialmente su capacidad no explotó, pues no creo que el tema sea tan problemático, ¿no? Porque los controles siempre tienen que estar en función a la capacidad comercial, ¿no? Distinto hubiera sido si esta pequeña empresa recibe a unas 3 ballenas cripto, pues por decir un protocolo, una LAIN, ¿no? Y de la nada se mete un inflow de cripto gigantesco y ves que tiene controles muy pobres, pero su capacidad comercial explotó. Entonces, ahí está el inconveniente, ¿no? Claro. Oye, qué interesante y también qué bueno que nos comentes que ahora existen estas herramientas, porque entiendo que esas herramientas para trazar la blockchain no son tan antiguas como desde que se creó Bitcoin. Pero sin embargo, como la blockchain es pública, tienen acceso a trazar todo, ¿cierto? ¿O cómo funcionan estas herramientas? Mira, no tendría una fecha exacta de cuándo comenzaron a estar estas herramientas disponibles, ¿no? Pero lo certero es que obviamente, pues, en los inicios de Bitcoin, ¿no? Te hablo del 2011 al 2015, ¿no? No era tan común tener estas herramientas disponibles, ¿no? Conforme la industria de los criptoactivos en sí, que comenzó con Bitcoin y después con Ethereum, los smart contracts y otras blockchains han ido creciendo de a pocos y así se formó DeFi y demás, ¿no? Conforme ha ido creciendo, han salido estas herramientas, ¿no? ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, lo que hace es, o sea, la blockchain lo que te permite, pues, es como tienes la información organizada en bloques, ¿no? Y un bloque está relacionado a otro, entonces todo está registrado. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el bloque 100 y hay una transacción que es tal vez inusual, bueno, más que inusual, sospechosa en el bloque 100, entonces este software de revisión de blockchain lo que va a hacer es, a ver, ¿de dónde vino esta transacción en el bloque 100? Y puede revisar el bloque 99 y ver si en el bloque 99 hubo algo raro, así de igual manera en el bloque 98 y así sucesivamente, ¿no? Obviamente, cuando tú utilizas este software, no es que te lo lance por bloques, ¿no? Te lo lanza directamente por direcciones. Y yo he tenido la oportunidad de usar este tipo de software. Yo he trabajado con Chainalysis. Es súper interesante, digamos, cómo puedes armar una red, digamos, una red de transacciones cripto, ¿no? Lo cual, en fiat, te demoraría Claro. ¿cuánto tiempo, no? O sea, es 10 veces más difícil. Y sácame una duda antes que Protocolo haga la pregunta también. En términos de delincuencia, porque estaba esta famosa narrativa de que las criptomonedas, Bitcoin en general, se usaban mucho más por los delincuentes. El reporte de Chainalysis del 2021, si más no me equivoco, mencionaba que menos del 1% de transacciones fueron de origen ilícitos y que está en descenso. Pero desde el feeling, desde tu parte como exchange, como
digamos, usuario de estas herramientas, ¿cómo percibes el mercado en términos de la gente lo está usando para el mal, la gente lo está usando para el bien? ¿Crees que la regulación está, o estos, digamos, controles de compliance están siendo adecuados para reducir este número? ¿Cómo lo ves no sé, en este espectro, ¿no? La data que lanza Chainalysis es súper interesante, ¿no? Mira, en una conversación entre oficiales de cumplimiento, tuve en su momento la oportunidad de conversar con la persona que manejaba la parte de compliance de Wise. TransferWise, ahora Wise, ¿no? Que ven remesas, ¿no? Y le pregunté en un call una vez, oye, ¿cuál consideras que es la moneda más riesgosa? ¿Cuál crees que me contestó? A ver si la sacas. No cripto, ¿ah? Fiat. ¿Cuál es la moneda más riesgosa? Oh, no sé, el dólar. ¿Sí? El dólar. Porque, ajá. El dólar, ¿no? Y me comenzó a explicar desde una perspectiva de compliance por qué el dólar era tan problemático, ¿no? Entonces, todas las monedas fiat tienen, digamos, al igual que las economías, ¿no? Tienen un grado de exposición a rentas que no son del todo lícitas, ¿no? Sino que nadie lo dice, pues, ¿no? Cuando nos enseñan a ver el PBI, ¿no? Te dicen, en la universidad te dicen, ya, el PBI es igual a consumo, más inversión, más gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Tú como economista en la pizarra tus ejercicios, pues, ¿no? Y los bancos centrales, bacán, cuando calculan el PBI también tienen sus metodologías, ¿ya? Y claro, al final tú puedes ver el PBI nominal, que es un PBI expresado en fiat, ¿no? Como en dólares, o puedes ver el PBI real, que es o sea, un porcentaje, pues, ¿no? El PBI creció en 3%, ya. ¿Cuánto crece el PBI? 3%, 4%. Pero la pregunta de cómo crecemos no se hace, ¿no? ¿Qué porcentaje de rentas, bueno, más que rentas, ¿no? De fondos ilícitos? Casi nadie se hace esa chamba de decir, oye, este porcentaje hay. Cripto sí te permite tener un porcentaje de rentas, bueno, de fondos que vienen de una fuente ilícita, porque tiene la trazabilidad, ¿no? El reporte de Chainalysis, cuando tú lo abres, te muestra dos gráficos, ¿no? El primer gráfico te dice en dólares cuántos dólares provienen de fuentes ilícitas. Y luego te lo clasifica, ¿no? Algunos vienen por scams, ¿no? Te salen los scams, te salen los darknet markets, te salen ahí una serie de clasificaciones, ¿no? 2021, si más no recuerdo, fue 14 mil millones de dólares. En el reporte de 2021 te va a salir 14 mil millones de dólares. Pero en el reporte 2022, ese número lo han actualizado, lo cual es bueno, y subió a 18 mil millones de dólares. Entonces, uno cuando ve los números del 2021, que es 18 mil millones de dólares, y 2022, que está, creo que, 20.600 millones de dólares, uno dice, wow, que mira la cantidad de fondos que vienen de fuentes ilícitas, ¿no? Pero el segundo gráfico lo que hace es agarrar ese número y lo divide sobre el total de transacciones, ¿no? Sobre el volumen total en ese año a nivel de cripto. Y los números que te salen son bajos, ¿no? En 2021, si mal no recuerdo, salió, en el último reporte sale 0.12% y en el 2022 0.24%. Sí, 2022 incrementó por una serie de motivos particulares que más adelante explico, pero otra vez, ¿no? Los números son bajos y más importante que sea bajo o alto es el hecho de que podemos hacerle seguimiento. Esto no lo tiene el fiat, ¿no? Y es por eso que, desde mi perspectiva, como alguien del compliance, las cripto, más que representar un riesgo, son una solución. Claro. Sí, eso está muy interesante porque cómo blockchain termina encajando como pieza de rompecabezas, ¿no? Como lo que decía Charlie en esta solución para el tema del cumplimiento. Y ahí me surge una duda y es el tema de uno como usuario, cuando va a escoger una plataforma, digamos, porque necesitamos un medio por el cual ingresar nuestro fiat al mundo cripto, ¿hay alguna forma en la cual sepamos
si es que esa plataforma cumple o no cumple, o tiene un área o no tiene un área de compliance directamente? No hay una forma directa, ¿no? Porque las áreas de compliance son muy reservadas. Eh, Casi nunca uno tiene, digamos, acceso a conversar con el oficial de cumplimiento, ¿no? Es más, inclusive en el sector bancario, por ejemplo, la identidad del oficial de cumplimiento se mantiene oculta, es confidencial, no la puedes revelar. Y es porque, obviamente, pues no, el oficial de cumplimiento puede investigar a alguien, a un cliente, un usuario, y hasta puede cerrar la cuenta bancaria, en el sector bancario, y alguien podría tomar represalias contra esa persona, ¿no? Entonces, eso es natural en compliance, ¿no? Que las personas de compliance sean muy reservadas. Cuando tú ves a los exchanges cripto, no va a haber mucha información de compliance disponible. Y ahí se lo tienes que sacar a cucharitas, ¿no? Lo que sí puedes encontrar es en su web una política de compliance, pero otra vez, eso no es suficiente. Entonces, mi consejo, y es algo que he hecho, he hecho como usuario muchas veces, es la mayoría de exchanges tiene un área de soporte. Y en esa área de soporte, digamos, no es un área donde te den asesoría de inversiones o no deberían al menos darte asesoría tributaria, financiera, legal, ¿no? Generalmente te contestan ahí consultas operativas, pues, ¿no? Entonces, en las áreas de soporte, uno podría preguntar, por ejemplo, temas como que, oye, ¿qué utilizas para verificar la identidad de tus usuarios, no? ¿Utilizas biometría? O sea, no es una pregunta confidencial, estás preguntando si utilizan biometría, ¿no? Te deberían contestar, ¿no? Puedes también preguntar abiertamente, oye, ¿tienes software de revisión de blockchain? Tampoco es una pregunta que sea confidencial, ¿no? Y creo que hay que entender también el modelo de negocio del exchange, ¿no? Porque, a ver, exchanges criptos hay muy diferentes, ¿no? Tienes el exchange centralizado como Buda, que propiamente tiene un libro de órdenes, y el libro de órdenes tiene órdenes de compra, órdenes de venta. Cuando una orden de compra hace match con una orden de venta, entonces se genera el precio, ¿no? Y para tú estar en el libro de órdenes tienes que haber pasado un KYC. Entonces, ese es el modelo tradicional, por decirlo así, ¿no? Pero también tienes, por ejemplo, peer-to-peer. Peer-to-peer es similar, ¿no? Pero la cuestión es que en el exchange centralizado, Buda, por ejemplo, si tú, Alain, tienes los soles y tu protocolo tienes las cripto y quieren intercambiar, entonces Buda agarra los soles de Alain y se los da a protocolo. Y luego agarra la cripto de protocolo y se la da a Alain, ¿no? Ese intercambio lo hace Buda. En peer-to-peer no es así. En peer-to-peer, tú, Alain, tendrías que enviarle tus soles a la cuenta bancaria de protocolo. El protocolo, desde su dirección cripto, tendría que enviarte a tu dirección cripto la cripto, ¿no? Ahí la diferencia, o sea, a nivel de precios puede ser un poco más competitivo, pero si estamos hablando de operaciones de $300,000, realmente tú le quieres transferir $300,000 a una persona que no conoces, entonces hay otra serie de riesgos, ¿no? Claro. Tienes los exchanges descentralizados, que es otro modelo donde, otra vez, ahí operas con un automated market maker, ¿no? Y todo es, digamos, con el protocolo. Y finalmente tienes a los brokers, ¿no? Que compran y venden. Nada más. Claro. Y ahí, ¿cuáles son? No encuentro la palabra, es que mi cerebro lo une con tendencias, digámosle tendencias. ¿Cuáles son las últimas tendencias o actualizaciones que está habiendo a nivel mundial en el tema de compliance para tener una mayor tasa de efectividad, digamos, de detectar algún tipo de fraude o algún tipo de dinero mal habido, por ejemplo? Prácticas, mira, lo que se está dando mucho a nivel cripto, ya no tanto Web3 ni blockchain, sino en el ámbito cripto, es que se dan y este es el caso común, el caso de fraude más común, ¿no? La del asesor financiero, la que viene alguien y te dice, hola, yo te puedo invertir fondos en cripto y te prometo una rentabilidad exorbitante y tú me das, no sé, me das $1,000 y te doy tanto de rentabilidad, ¿no? Pero si me das 5,000, te triplico la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Busca un exchange
un exchange que está en regla, ¿no? Pasa sus fondos, compra la cripto y se la envía a esta persona, ¿no? O sea, y una vez que envías las criptos, ya no, las transacciones son irreversibles, no tienes forma de recuperarlas, ¿no? Entonces, y es así como se da la mayoría de casos de fraude en el ámbito cripto, no solamente acá en Perú, también en Colombia, en Chile, en Argentina. Entonces, las tendencias, diría yo, de los exchanges al día de hoy es apuntar a que ese tipo de casos no sucedan, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que hizo Buda, que fue una decisión que puede haber incomodado a ciertos usuarios, pero que dio, digamos, cierta robustez a nivel de seguridad, fue que al momento de hacer un retiro cripto, tenías que adjuntar un selfie con un papel y tenías que decir autorizo el retiro, sí, con el papel y así, tu selfie es bien arcaico, ¿no? Pero tenías tu papel y tenías que poner las últimas cuatro dígitos, elementos de la dirección cripto, ¿no? Lo cual fue bien cuestionado por nuestros usuarios, pero han habido casos que yo, como country manager, como oficial de cumplimiento, pude identificar en los cuales eran personas asesoradas por terceros, y gracias a ese selfie, como era un tema, o sea, no es tan fácil hacerlo, el usuario comenzó a generar preguntas de por qué el selfie, y ahí los hice entrar en razón, ¿no? Y se ha podido evitar, digamos, una estafa con eso, ¿no? Ese, digamos, es una manera práctica, sin tecnología, por decirlo así, de por medio, en la cual uno puede evitar fraudes. Y va a depender, digamos, de la creatividad y de la empresa, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Claro. Oye, qué interesante y qué loco, porque esta gente está usando plataformas confiables como para hacer todo el esquema de fraude mucho más confiable, ¿no? Eso no lo sabía. Había escuchado otras cosas como esta triangulación en P2P, entonces, entre otros problemas que han habido dentro de este ecosistema, ¿no? Oye, y aquí quería preguntarte, el año pasado, el 2022, fue un año donde se caracterizó por, digamos, malas prácticas por algunas plataformas, llámese FTX, o llámese plataformas que entraron en quiebra porque mantenían la custodia de los activos y hasta el día de hoy no han podido devolverle los fondos a sus empleados, a sus clientes, perdón. Entonces, las personas que nos están escuchando, que son clientes actuales de plataformas X, ¿cómo pueden hacer para darse cuenta el riesgo o cómo pueden medir el riesgo estas plataformas, de repente a través de los términos y condiciones, no lo sé, pero cómo pueden, digamos, no sé cómo llamarlo, manejar el riesgo, gestionar su riesgo cuando deciden poner su dinero en estas plataformas, ¿no? Es que es una pregunta extremadamente difícil, ¿no? Es casi como si te preguntara con qué banco vas a trabajar. Claro. Va a depender mucho de la experiencia de uno mismo, ¿no? Y yo no soy nadie para decirte, pon tus criptos acá. Lo lindo del sistema cripto es que existen alternativas, ¿no? Porque en fiat tú tienes, o sea, ¿dónde dejas tus ahorros? En una entidad del sistema financiero que también puede quebrar, ojo. Y claro, hay un seguro que te pone la SBS, pero aún así no te cubre todo. O debajo del colchón, ¿no? En cripto también lo lindo es eso, ¿no? Tú tienes alternativas, ¿no? Porque tú puedes tener tu hardware wallet y puedes tener tus fondos ahí y tienes que cuidar solamente tu semilla, ¿no? Tu clave privada. Tienes que tenerlo súper resguardado y cuidar de por sí el dispositivo, ¿no? Pero ¿cómo encontrar un exchange confiable? No es, digamos, no hay una respuesta única, ¿no? Pero yo puedo dar pautas, ¿no? Y ya depende de cada uno si las toma, ¿no? Es súper importante para mí investigar la historia de la empresa. Investigar la historia de la empresa es clave. ¿Cómo así llegó esta empresa, no? Fue, digamos, un proyecto que, o sea, comenzó como una startup. ¿Cómo creció esta empresa, no? O sea, creció orgánicamente o de un año a otro, o sea, de un año apareció y ¡fum! Ya era una cosa gigante, ¿no? Súper importante ver quién está detrás de la empresa, ¿no? El quién es muy clave, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de aceptar ser country manager de Buda, yo había tenido la oportunidad de conocer a la gente de Buda. Entonces, yo sabía, por ejemplo, quién era Guillermo Torrealba.
Guillermo Torrealba es mi jefe actualmente, pero él fundó Buda, es una persona que, digamos, existe en carne y hueso, que da la cara en la prensa, que da la cara en redes sociales, ¿no? Ese no ese es un tema no menor. ¿Quién más está en Buda, por ejemplo? Están los founders, que está Jaime Bunsley de Platanus Ventures, por ejemplo. Está Ignacio Baixas, Juan Ignacio Noso. Ellos son developers. Buda es una empresa de tecnología, finalmente. Entonces, en los founders vemos personas que están ligadas al mundo de la tecnología, ¿no? Buda es una empresa que está relacionada al ámbito de la tecnología. Entonces, ahí hay, digamos, cosas que me hacen sentido, ¿no? ¿Qué más tienes que ver, ¿no? Además de ver cómo creció la empresa, quién está detrás de la empresa, es entender el modelo del negocio, lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de exchange, ¿no? Un exchange centralizado, P2P, es, bueno, descentralizado, es para los que están más metidos, digamos, en Web3, ¿no? Pero también puede ser un broker, ¿no? ¿Qué otros productos ofrece el exchange? O sea, ¿es un exchange netamente? Porque ¿cómo ganan los exchanges? ¿No? ¿Cómo genera ingresos Buda? ¿No? Y eso también es importante, entender cómo un exchange genera ingresos. Yo, Buda, mis ingresos son por comisiones de compra-venta. Oye, Carlos, pero he visto que tus comisiones de compra-venta están súper altas a comparación de P2P. No siempre, porque hay ciertas maneras de bajar esa comisión. Pero, o sea, esa es mi fuente de ingresos, ¿no? Y yo con esos ingresos mejoro los controles de compliance, mejoro el UX, mejoro la parte de desarrollo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, además de ser un exchange, tengo otros productos, ¿no? Y ahí, otro producto que hay exchanges que ofrecen, por ejemplo, eso de déjame tus criptos y te pago un interés. Lo cual es válido, ojo, ¿ah? En lo particular no es un modelo de negocio que yo seguiría, pero es válido, ¿no? Pero ahí hay un tema, pues, ¿no? ¿Qué están haciendo con las criptos que ellos reciben? ¿No? Porque como hay un interés, entonces hay que ver qué modelos de negocio son más propensos a tomar, digamos, las criptos que están en custodia, ¿no? No hay una única fórmula para llegar a esta respuesta de qué exchange es confiable, ¿no? Pero es súper importante, como te digo, la gente de la empresa, cómo creció la empresa, cómo genera ingresos la empresa, y aún así, con toda esa información, no te alcance, ¿no? Porque FTX, hasta antes del 2022, o sea, era un modelo de negocio que todo el mundo le tiraba flores, ¿no? Nadie se iba a imaginar que iba a caer. Y las personas que estaban detrás de FTX eran cerebritos, ¿no? O sea, venían de universidades importantes, tenían un respaldo institucional de la patada, ¿no? Entonces, es una pregunta extremadamente difícil. No hay la única respuesta, pero hay variables que sí se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Wow. Yo creo que el capítulo de hoy era un capítulo que nadie pidió, pero todo el mundo necesitaba saber. Es de estos temas que realmente, o sea, están tan escondidos, pero son tan importantes. No son tan Yo creo que este hablados. es de esas entrevistas en las cuales que la gente lo debe guardar en favoritos, ¿no? Porque hemos soltado información muy buena, sobre todo de cómo escoger una plataforma para muchas personas que también están iniciando en el mundo cripto, que necesitan una plataforma de inicio para poder llegar con el fiat directamente. Entonces, nada, agradecerte un montón, Charlie, por toda esta información, porque también hay mucha información nueva que ni Alain ni mi persona conocíamos. Y antes de continuar, quería también que nos comentes a través de redes cómo te pueden encontrar las personas, tanto a ti como a Buda, en qué redes sociales. Buda está presente en LinkedIn, Facebook, Twitter, pero en Twitter, digamos, es donde somos más activos. Charlie BTC, yo estoy en Twitter como Charlie BTC90, y con mucho gusto me escriben un mensaje y les puedo ayudar, digamos, a resolver dudas de compliance, qué sé yo, ¿no? Lo que necesiten, ¿no? Claro, ahí lo vamos a dejar igual en la descripción para evitar que se equivoquen de cuenta. Por ahí siempre aparecen los spams en el mundo Web3, lastimosamente. Entonces, todos los enlaces directos van a estar en la descripción para facilitarles el trabajo. Y ahora sí vienen las 3 preguntas, las cuales siempre nos gusta hacer a todos los invitados, para que las personas también conozcan un poco más de este otro lado. Y la primera es, Charlie, si tú tuvieras la oportunidad
de tomarte un café con una personalidad del mundo Web3 y criptográfico, ya sea que esté vivo o muerto, pues podemos incluir al personaje que construyó la máquina Enigma, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hasta personas más actuales como Vitalik Buterin, ¿a quién tú escogerías y qué sería lo que le preguntarías? Hal Finney. Y la pregunta es muy simple. ¿Quién es Satoshi Nakamoto, no? Que en paz descanse Hal Finney, ¿no? Pero algo curioso es que un día estaba haciendo una presentación para la Policía Nacional del Perú y había puesto en una diapositiva quiénes son las personas más conocidas del mundo cripto. O sea, y había puesto pues a Elon Musk, ahí Bukele, pues, ¿no? Y un par más puse, pues, ¿no? Y después a Alejandro Beltrán, que es el country manager de Buda en Colombia, me dice, oye, tú has puesto los más mediáticos, pero a nivel del mundo cripto, ¿quiénes son los más conocidos? No te has puesto no te has hecho esa pregunta, y ahí es cuando comencé a investigar, y ahí están los nombres de Hal Finney, escucha, Nick Zhao, Adam Back. Creo que una conversación con cualquiera de estas personas, pero en lo personal me hubiese gustado con Hal Finney, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Porque ya se fue una mejor vida, ¿no? Y él se llevó, o sea, él fue quien de alguna manera, con él se minó, si mal no recuerdo, el primer bloque, ¿no? Sí, la primera transacción, el primer bloque, ayudó un montón, o sea, ayudó muchísimo, Hal. Sí. Con él sería, ¿no? Así, sin dudas, ¿eh? Sin duda alguna. Claro, wow. Qué interesante porque efectivamente todos los que acabas de mencionar, Nick Zhao y toda esa mancha, el Antonopoulos también, es gente que confió mucho en el protocolo de Bitcoin al inicio, ¿no? Y mira todo lo que ellos exponían en lugares donde no había gente, ¿no? Eso era una locura. Ellos gastaban su tiempo y sus esfuerzos para hablar sobre Bitcoin cuando solamente exponían ante 1 o 2 personas, y ahora que ha pasado tanto tiempo, terminaron teniendo razón, ¿no? Es que Bitcoin es una genialidad, o sea, y yo no escondo mi lado bitcoiner, no llego a ser maximalista, pero mira, ¿no? O sea, la cabeza de la SEC hoy en día lo ha dicho, ¿no? Bitcoin es una cosa y todas las demás criptos son otra, porque Bitcoin tiene una historia muy, pero muy particular y tiene un carácter de único en el espacio cripto, ¿no? Así que, sí, por eso yo siempre, cuando tengo la oportunidad, lanzo ahí mis flores a Bitcoin, ¿no? No, y está súper bueno. Oye, aquí hay esta es la siguiente pregunta, está más orientada a gente que le interesa este ecosistema, le gusta este ecosistema, pero no necesariamente tiene el tiempo para poder abordarlo, estudiarlo, conocerlo a detalle. Entonces, la pregunta va así, si tú tuvieras solamente 2 horas a la semana para dedicarle a este ecosistema Web3, cripto, blockchain, ¿por qué actividades empezarías? ¿Qué es lo que harías para poder empaparte de este tema? Yo hablaría con los canales de soporte que están disponibles, ¿no? Y les haría todas las preguntas posibles y lo llevaría de mi propia experiencia, ¿no? Cuando tú haces tu primera transferencia bancaria vía un aplicativo bancario, es toda una experiencia, ¿no? Porque te estás familiarizando con el UX, tienes que poner el importe, tienes que poner la cuenta de destino, la opción, esperar el mensaje de confirmación. Ya, lo mismo pasa en cripto, ¿no? Y lo haría moviendo satoshis, ¿no? O sea, montos muy pequeños para ver cómo es la experiencia, ¿no? Y lo haría a la par con el canal de soporte, ¿no? Entonces, una pregunta que puede ser tonta, pero que es válida, es, oye, yo tengo Bitcoin, ¿por qué no lo puedo enviar a una dirección de Ethereum? Parece una pregunta súper estúpida, pero aprendes un montón de esa pregunta, porque ahí te das cuenta de que hay 2 blockchains que de alguna manera no son interoperables, aprendes lo que es una dirección cripto, entonces, si uno tuviera muy poco tiempo, yo aprovecharía de esa manera, ¿no? La experiencia de usar una plataforma con importes muy bajos, no porque busque una ganancia, y a la par, todas mis dudas se las haría preguntando a ese canal de soporte. Interesante, ¿no? Es la primera respuesta que encontramos de este tipo, pero tiene todo el sentido, porque cuando uno va al banco, la persona que en tu primera transacción te ayuda posiblemente sea el cajero o la persona de ventanilla o quien te está ayudando en ese sentido, ¿no? Interesante. Te dejo la última pregunta a ti, protocolo. Y ya la tercera pregunta, también es una pregunta muy curiosa, es
¿Qué herramientas o servicios sueles utilizar en tu actividad Web3? ¿Qué herramientas? Por ejemplo, ahí te suelto lo que yo suelo utilizar. En mi caso, utilizo, por ejemplo, para estar al pendiente de métricas on-chain, utilizo Glassnode. Para estar al pendiente, a mí mucho que me gusta las finanzas descentralizadas, utilizo un poquito de Filama. Entonces, entre otras plataformas, ¿no? En tu caso, más orientado a tu sector de repente o a cómo tú utilizas Web3, ¿qué herramientas o servicios sueles utilizar? O sea, Glassnode sí lo he utilizado. Lo que más he utilizado es TradingView y CoinMarketCap, que otra vez, ¿no? Muestra información básica, pero cuando he usado CoinMarketCap me he metido a leer a fondo. Por ejemplo, cuando tú ves los tokens en CoinMarketCap, hay la opción de ver cómo está distribuido el token. No sé cuántas personas se habrán dado cuenta que te aparece la distribución, ¿no? Creo que esas tres herramientas. Y bueno, también tengo, uso Slack y tengo un canal de Slack que se llama el FinTech Fingram Exchange, donde es una comunidad privada de fintechs, ¿no? Y donde solamente participan oficiales de cumplimiento, ¿ya? Y ahí, pucha, te sueltan, o sea, hay un montón de exchanges, ¿no? Está Gemini, pucha, ya se acaba de meter Binance, entre otros, ¿no? Ahí, en algún momento, he tenido la oportunidad de chatearme con otros oficiales de cumplimiento y tener conversaciones, ¿no? Y de ahí saco información y aprendo un montón y nos pasamos reportes y todo, ¿no? Entonces, Claro. eso es algo que en mi día a día me sirve muchísimo también. Oye, está buenísimo lo del Nos Slack. guardó la herramienta bomba Sí. para el final, ¿no? Y nos dijo, esto solo es privado. Es que tienes que trabajar en empresa y postular, pero la cuestión es que es en inglés todo. Claro. Y es gratis, ¿no? No es difícil afiliarse, pero la cuestión es que en algún momento te piden participar. Entonces, Toca también, claro. a ver, da una charla de compliance en inglés ante una comunidad tan experta, ¿no? Claro. Yo no soy el que más sabe compliance ahí, de cajón ahí hay eminencias, pues, ¿no? Igual me he lanzado a exponer, ¿no? Pero digamos, hay muy buena información que se saca y en general, yo lo que recomiendo es que cuando tú ingreses al mundo cripto, te relaciones bien, te relaciones con distintos grupos, porque sacas información de todos los tipos de grupos que tú tienes, ¿no? No hace mucho me comentaste una noticia, Alain, y la había visto en tu Instagram. Sin querer queriendo, pero la vi en tu Instagram, ¿no? Y así en mi Twitter, ¿no? El acceso a la información es clave más allá de las herramientas que tú utilizas, ¿no? Claro. Tal cual. Oye, qué alegría, hermano, la verdad. O sea, vamos 3 capítulos entrevistando a 3 peruanos diferentes, cada uno especializándose en temas distintos, haciendo construcción por Latinoamérica en general. O sea, qué orgullo, la verdad. Esta tercera temporada está muy buena, está muy buena. Sí. De verdad que sí. Oye, igual, Charlie, agradecerte por el espacio, por la invitación. Y nada, yo sé que ahí nos vemos relativamente seguido, así que la idea es seguir aprendiendo. Algo que rescato muchísimo es lo que dijiste del Slack, que en general el cripto funciona también mucho por contribución y por información. El colaborar, el comunidad, el ayudarse, el compartir información, el hacer benchmark, es súper importante para seguir creciendo en este ecosistema. Así que nada, pues muchachos, primero que nada agradecerles a Protocolo, a ti también, Charlie, y nos vamos a ver en una siguiente oportunidad, no sin antes hacerles recordar que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados estamos. Así que si les gustó este contenido y esta información les pareció de valor, no se olviden de seguirnos y calificarnos, de preferencia con 5 estrellitas. Y en YouTube también no se olviden de siempre suscribirse, darle like, activen la campanita para futuras notificaciones porque se vienen cosas bien interesantes. Así que ahí nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu POAP edición limitada. Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.